Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin, un análisis sobre el suministro a futuro. Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Iniciemos. Este video va a ser un poco diferente a los demás, pues no nos estaremos enfocando primordialmente en el movimiento del precio, sino lo que haremos será realizar un análisis mucho más fundamental de qué es lo que está sucediendo con Bitcoin, sobre todo hacia el futuro. Y es que el tema al cual me refiero es la emisión de Bitcoin y el suministro que tenemos el día de hoy y que vamos a tener al futuro, y cómo una cantidad de 21 millones de Bitcoin puede ser un número mucho más engañoso de lo que algunos creen. Entonces, para comenzar, un poco de contexto respecto a lo que ha sucedido con el minado de Bitcoin durante los últimos años. Al día de hoy tenemos actualmente minadas aproximadamente 18.900.000 Bitcoin y por lo tanto faltan por minar 2.100.000 Bitcoin aproximadamente. Esto nos pone en un porcentaje de 90% de Bitcoin minado y 10% de Bitcoin por minar. Eso significa desde que Bitcoin está operativo en el año 2009, en tan solo 11 años se ha minado el 90% del Bitcoin existente. Y esto es fundamentalmente muy importante, pues significa que conforme la demanda durante los próximos años siga incrementando mucho más, la cantidad de Bitcoin que va a existir en el mercado no lo va a hacer. Por ejemplo, para proyectarnos un poco hacia el futuro, al día de hoy tenemos aproximadamente 90% de Bitcoin minado. Sin embargo, tendremos 95% de Bitcoin minado hacia octubre del año 2025 aproximadamente. Es decir, en aproximadamente 4 años solo habremos minado 5% más Bitcoin. Recordemos que Bitcoin ha minado 90% en 11 años, sin embargo el siguiente 5% va a tomar 4 años más. Y mientras más nos proyectamos al futuro, como sabremos, cada vez que tenemos un halving, las recompensas por minar un bloque se dividen a la mitad. Esto significa que cada vez minar Bitcoin se va a hacer más y más lento. Tan lento que para conseguir el siguiente 4%, para alcanzar un 99% de minado completo, va a tomar aproximadamente 9 años. Cuando tengamos 99% de Bitcoin minado, prácticamente podremos decir que todo el Bitcoin está en el mercado, ¿cierto? Pues 1% es muy poco. Y las cosas se ponen incluso aún más interesantes, porque para minar el siguiente 0.9 va a tomar aproximadamente 8 años más en tan solo minar 0.9% del suministro. Y esto estará ocurriendo en aproximadamente el año 2047. Y el último 0.1% va a tomar aproximadamente 90 años en terminar de ser minado. Y solo en aproximadamente el año 2100, para el cual muchos de nosotros no estaremos aquí, en el año 2100 iniciará el minado de la última Bitcoin, que tomará aproximadamente 30 años en ser completado. Es por ello que podremos decir con confianza que prácticamente en el año 2034 tendremos todo el suministro de Bitcoin en el mercado. El siguiente 1% podríamos decir que se va a completar en el año 2047, lo cual tomará 10 años más aproximadamente. Por lo cual este tipo de información es completamente alcista. Como ya lo dije antes, una reducción tan fuerte en la emisión de Bitcoin acompañada de una gran demanda que continuará durante los siguientes años nos va a poner en una muy buena situación para un movimiento positivo en el precio. Entonces, entrando un poco más al detalle de dónde es que nos encontramos el día de hoy. Como sabremos, Bitcoin tiene un suministro total de 21 millones de monedas. Y al día de hoy, como ya hemos visto, se ha minado el 90%. Ahora, lo que no muchos saben es que por estudios fundamentales en la blockchain, se estima que aproximadamente se ha perdido hasta el día de hoy 2.6 millones de Bitcoin. Y estos Bitcoin de hecho pertenecen a billeteras que iniciaron muy temprano en el minado de Bitcoin, de hecho durante el año 2009 y 2010. Billeteras que no se han movido por más de 10 años, por lo tanto se han dado como perdidas. Probablemente de vez en cuando despierte una ballena de esas épocas. Pero la gran mayoría muy probablemente ya se perdió y no podrá ser recuperado. Además, también tenemos que considerar que Satoshi Nakamoto tiene aproximadamente 1 millón de Bitcoins, los cuales tampoco se han movido desde el año 2009 y hasta el día de hoy se están dando completamente por perdidas. Teniendo en consideración estos aspectos, entonces el suministro de Bitcoin al día de hoy, el cual habíamos visto que era de aproximadamente 18 millones, ya no es de 18 millones, pues tenemos que restar los 2.6 millones de Bitcoin que se han perdido en el tiempo y tenemos que restar el millón de Bitcoin de Satoshi Nakamoto que muy probablemente no se vaya a mover nunca. Y si hacemos eso, podremos ver que en el suministro real es tan solo al día de hoy de aproximadamente 15.300.000 Bitcoin, lo cual representa un 73% y ya no un 90% del suministro total. Y en monedas perdidas hasta el día de hoy,
tenemos aproximadamente 17% del suministro total. Entonces, el siguiente paso que podemos hacer es proyectarnos al futuro para ver qué es lo que va a suceder con el suministro de Bitcoin. Entonces, haciendo eso y tomando como inicio el suministro total, podremos observar que durante los siguientes 2 años estaremos minando aproximadamente 328.500 Bitcoin por año. El siguiente año iniciará el halving y minaremos a la mitad. Después de 4 años, el siguiente halving y a la mitad de eso, y así sucesivamente, hasta una proyección del año 2040, donde tendremos prácticamente todo el suministro de Bitcoin minado, tendremos 20.800.000 y solo faltarán 200.000 Bitcoin, las cuales se van a minar, como ya hemos visto, durante los próximos 100 años al año 2040. Si hacemos estas proyecciones, podremos ver que el suministro de Bitcoin para el año 2040 será de aproximadamente 17 millones de Bitcoin, el cual es un 82% del suministro total. Nos faltará por minar tan solo 1% y tendremos en pérdidas desaparecidas para siempre 17%. Pero ahora, recordemos que durante todos estos años, Bitcoin no ha solo sido minado. Bitcoin también se ha perdido. Personas que olvidan sus contraseñas, personas que pierden sus computadoras, entre otras razones, son primordialmente las razones por las cuales Bitcoin desaparece del mercado. Si una persona simplemente ya no tiene acceso a su billetera, podemos considerar que ese Bitcoin se ha completamente sacado del suministro. Y de hecho se aproxima que 4% del Bitcoin circulando se pierde cada año por estas razones. Ahora, 4% me parece un número bastante grande, entonces lo que he hecho es tomar un escenario mucho más conservador donde asumimos que solo se pierde 1% del Bitcoin circulante cada año. Si hacemos eso y usamos el suministro real al día de hoy para iniciar las proyecciones en el año 2022, podremos ver que estamos minando 328.500.000 Bitcoin al año, pero estamos perdiendo 153.000 Bitcoin al año, la mitad del suministro minado. Y cuando lleguemos al siguiente halving, estaremos minando 164.250 Bitcoin por año, pero estaremos perdiendo 156.000, un número muy cercano a la cantidad de minadas. Por lo tanto, la inflación real de Bitcoin se estaría acercando a cero muchísimo más rápido de lo que la gente cree. Cuando lleguemos al siguiente halving en el año 2028, la inflación de Bitcoin será negativa, pues estaremos perdiendo más monedas de las que estamos minando. Al año 2028 tendremos aproximadamente 15.600.000 Bitcoin de circulación real. Y continuando nuestra proyección hasta el año 2040, recordemos que al año 2040 ya vamos a haber minado el 99% de las Bitcoins existentes, pero solo tendremos en circulación aproximadamente 14.300.000. Esto significa que el suministro real para el año 2040, donde ya hemos minado el 99% de Bitcoin, es tan solo de 68% respecto a los 21 millones de monedas que deberían existir en el mercado. Esto significa que tendremos 1 millón de monedas perdidas por Satoshi Nakamoto y perdidas en operación, ya sea por diferentes razones, como perder la contraseña a tu billetera o perder físicamente las billeteras, nos dará un total de 5.500.000 Bitcoin. Eso significa que el 26% del suministro total va a haber sido perdido. Por lo tanto, Bitcoin hacia el futuro va a ser cada vez más y más escaso. Y es por eso que aprovecharlo en este momento es fundamental para poder crear una base financiera en base a este activo. Y no lo digo yo. De hecho, lo dicen las instituciones y podemos ver algunos datos sobre las instituciones. Y si hacemos eso, podremos ver que hay muchísimo Bitcoin en instituciones. Por ejemplo, podemos observar que en ETFs hay 800.000 Bitcoins aproximadamente. Países que tienen Bitcoin, 263.000 Bitcoin aproximadamente. Compañías públicas en las cuales uno puede invertir en la bolsa tienen 240.000 Bitcoin y compañías privadas tienen aproximadamente 174.000 Bitcoin. Dentro de las compañías públicas más conocidas y con la mayor cantidad de Bitcoin está MicroStrategy con 121.000 Bitcoin, está Tesla con 43.000 Bitcoin, está Galaxy Digital Holdings con 16.400 Bitcoin, Voyager Digital, que también es un exchange, 200.000 Bitcoin y así sucesivamente. Además hay países con bastante Bitcoin como lo pueden ser Bulgaria y Ucrania y algunas compañías privadas como Block One Tesos Foundation y Stone Ridge Holding. Y estos son solo los pioneros en la adquisición de Bitcoin. Estoy seguro que mientras más empresas reconocidas empiecen a adquirir Bitcoin, les van a empezar a seguir las demás. Y para poder cuantificar cuánto Bitcoin es que realmente tienen estas compañías, podemos observar la siguiente tabla. Y aproximadamente en ETFs, 3.85% de los 21 millones, ni siquiera de las proyecciones que tenemos estimadas hacia el año 2040, donde tan solo 14.300.000 de Bitcoin van a existir, sino de los 21 millones tienen
3.85% de la posición. Los países 1.25%, las compañías públicas 1.15% y las compañías privadas 0.83%. Entre todas estas entidades tienen 7.13% del Bitcoin sobre los 21 millones. Por lo tanto, hay muchísima influencia constitucional en el espacio y es exactamente lo que eso necesita Bitcoin para durante el futuro poder continuar con su crecimiento constante en el precio. Entonces, la siguiente vez que escuches a esas personas que dicen que Bitcoin no va a valer nada en el futuro, piensa en todo el poder institucional y la escasez de Bitcoin al futuro que va a existir para darles tu respuesta. Si les gustó el contenido, no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.